Buen día, el siguiente video tutorial tiene la finalidad de mostrarles a ustedes el funcionamiento del portal web del sistema de gestión de tareas y proyectos. Primeramente, pues entramos con un usuario y contraseña que se les proporcionará. Ponemos el usuario, ponemos la contraseña e iniciamos sesión. Ok, una vez dentro del sistema, lo que ustedes van a ver o donde los dirigirá el sistema del portal web es en la creación de proyectos. Entre otras cosas de la creación de proyectos, dentro del portal web se va a poder generar las tareas, como ya les dije, la creación de proyectos, se va a poder configurar las áreas. En esto las áreas nos va a servir para poder agrupar nuestros colaboradores, puede ser de cualquier tipo de área, puede ser una sucursal, un departamento, etcétera. Y la parte de colaboradores, que es donde se van a crear los usuarios que van a utilizar el sistema del portal y el sistema de la aplicación móvil. Okay. En la parte de proyectos, para generar un proyecto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es presionar el botón agregar proyecto. Aquí está. Entonces se llena, aparece una ventana con el formulario donde vamos a llenar la información del proyecto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, proyecto C. Escribimos la descripción del proyecto. Le damos una fecha inicial y una fecha final de la duración del proyecto. Supongamos que nuestro proyecto es del mes de julio. Seleccionamos todo el mes de junio. Seleccionamos un líder. En este apartado solamente aparecerán aquellos usuarios que tengan perfil de supervisor o director, aparecerán en esta parte. En la parte de prioridad, es la parte, tienen tres tipos de prioridades, perdón, es alta, media o baja. Seleccionamos la prioridad. Como les comenté, tengamos un líder, supongamos que se lo vamos a agregar a Manuel Guillén y definimos un costo. En esta parte lo que hay que hacer es nada más es poner el costo del proyecto y poner un presupuesto. En el formulario requieres poner el costo. Entonces, si en caso de que no se tenga esa información, solamente se pone 0 y 0 dentro del presupuesto. Presionamos el botón agregar. Este botón de reset lo único que hace es limpiar el formulario. Si lo presionamos, se borra el formulario. Y en este botón lo único que hace es cerrar la ventana del formulario si en caso de que ya no quisiéramos estar omitamos meter un proyecto. Entonces ponemos el proyecto C de nuevo, descripción del proyecto, ponemos una fecha inicial al presionar aquí en el icono del calendario, seleccionamos del 1 al 31 de julio, seleccionamos el líder del proyecto, quien se va a encargar del proyecto, por ejemplo Manuel Guillén. Demos la prioridad, supongamos que es alta, damos un costo del proyecto, supongamos que por el momento no tenemos esa información, le ponemos 0, presupuesto 0 y agregamos el botón agregar. Como ven, aparece el proyecto aquí, está, en la tabla de la información. Entonces en la información de la tabla lo único que nos dice es el proyecto, nos dan la descripción, la fecha inicial, final, el creador, en este caso es el quien registra el proyecto dentro del sistema. El líder es el quien está encargado de ese proyecto. El líder en un momento dado es el que coordina las tareas, el que asigna las tareas, que crea las tareas dentro de ese proyecto. La prioridad, en este caso aquí nos dice la prioridad, el costo, el presupuesto y un estatus. Por lo regular el proyecto inicialmente entra como un estatus de activo, que posteriormente se puede cambiar dentro de la aplicación móvil. Okay, entonces, esto es la manera de cómo generar un proyecto. Si en un momento dado nos equivocamos de alguna información del proyecto, lo único que se puede hacer es editar el proyecto.
seleccionamos cualquier listado del proyecto y utilizamos el botón editar proyecto. Al presionar podemos cambiar el proyecto, la descripción, la fecha inicial, la fecha final. Le podemos cambiar de líder si gustamos, la prioridad, costo y presupuesto. Por ejemplo, en este tutorial vamos a decir que solo vamos a cambiar el líder y le vamos a decir que es media. Vamos a editar y listo. Fíjense, pero nuestro proyecto C cambió de líder y lo utilizamos en una prioridad media. Okay. A continuación, lo que sigue es generar la tarea o asociar la tarea al proyecto. Para esto vamos al menú, presionamos el menú tareas y nos va a mostrar la vista de tareas. ¿Sí? En la vista de tareas, ¿qué vamos a hacer? Es agregar una tarea, podemos editar una tarea y cambiar un proyecto, ver las tareas que tenemos dentro de un proyecto. A diferencia de la vista de proyectos, la vista de tareas no nos trae por default todas las tareas. Tenemos que filtrar por proyecto para que nos muestre las tareas según todo, que nos muestre las tareas de los del proyecto que nosotros queramos ver. Por ejemplo, vamos a filtrar el proyecto C. Presionamos el botón filtrar. Y aquí nos muestra las tareas del proyecto B. Anteriormente el proyecto C pues no tiene tareas asociadas, por lo tanto no nos muestra ningún tipo de tareas, pero por ejemplo el proyecto B sí tiene. Entonces lo que vamos a hacer es agregar tareas al proyecto C. Entonces si ponemos el proyecto C, le podemos filtrar, no va a existir ningún tipo de proyecto como vemos. Entonces vamos a asociar una tarea al proyecto C. Presionamos el botón tarea, agregar tarea, seleccionamos nuestro proyecto C. En primera instancia hay que seleccionar el proyecto, el nombre de la tarea, supongamos que tenemos la tarea F. Vamos a ver la tarea I. Describimos la tarea, descripción de la tarea I. Seleccionamos un colaborador. En este apartado, a diferencia del proyecto que nos trae solamente supervisores y directores, aquí no vamos a traer colaboradores con perfil solamente de supervisor. Seleccionamos a Juan Pérez, quien es el colaborador de la tarea. En este caso estoy asignando a Juan Pérez la tarea a realizar la tarea I, se lo voy a asignar a Juan Pérez. Entonces aquí le doy la prioridad a la tarea, cualquiera de ellas dos puede ser alta, medio, baja, igual que el proyecto, supongamos que es alta. Definimos una fecha inicial y una fecha final. A diferencia del proyecto, aquí existe una hora, un horario, una fecha y una hora final, y una fecha y una hora, perdón, una fecha y una hora inicial y una fecha y una hora final. Esto se asume que, por ejemplo, en una tarea puede resultar que se puede hacer en un solo día, en un cierto horario. Entonces, supongamos que la tarea la vamos a hacer el día sábado y supongamos que inició a las 8 de la mañana y supongamos que la tarea termina el día mismo sábado y supongamos que terminó a las 8 de la noche. Entonces, en una tarea se puede definir una fecha inicial con un horario. Por ejemplo, en este caso es de 8 a 10 en el mismo día. Puede ser que una tarea pueda durar de 1 a 2 días o 3 días, etc. Entonces ya se define la fecha inicial con una hora inicial y se define una fecha final. Por ejemplo, vamos a terminar al segundo día a las 8 de la noche, supongamos. ¿Okay? Entonces, una vez llenado todo el formulario de la tarea, lo único que hacemos es agregar. Está el reset, igual tiene un reset y un cerrar ventana como lo vimos en el proyecto. Entonces agregamos la tarea. ¿Okay? Entonces, la tarea no aparece automáticamente, tenemos que hacer la acción del filtrado. Por ejemplo, proyecto C, le hacemos filtrar y ahora sí aparece la tarea que hemos creado y lo hemos asociado al proyecto C. ¿Okay?
Si en un momento dado yo me equivoqué en una cierta información de la tarea, lo único que tengo que hacer es seleccionar la tarea y presionar el botón editar tarea. ¿Sí? Igual que el formulario para agregar, aparece la tarea, aquí podemos cambiar, podemos en un momento dado poner la descripción de la tarea, podemos cambiar de colaborador, supongamos que ahora lo va a tener Alejandra y le vamos a bajar la prioridad. Puedes cambiar la fecha inicial, la fecha final y por presionar presionamos el botón editar y automáticamente se realiza el cambio. Si yo vuelvo a presionar, acuérdense, presionar el botón filtrar, entonces aparece aquí Alejandra ya cambiado, el encargado es Alejandra y se pasó a una prioridad media. Entonces, ¿qué nos dice la tabla de información? Nos dice que el proyecto donde pertenece la tarea, está la tarea, la descripción, el encargado es el que se va a ejecutar la tarea, el responsable, en este caso aquí es el responsable del proyecto C, la fecha y hora inicial, la fecha y hora final, qué prioridad tiene y un estatus de activo. Aquí tienen un porcentaje de completado. Entonces aquí, mientras vaya avanzando o se le vaya dando seguimiento a la tarea, este porcentaje va a ir cambiando y este seguimiento se realiza a través de la aplicación móvil. Otra opción que tenemos es cambiar de proyecto. Si por ejemplo, si en un momento dado yo me equivoqué o asigné esa tarea a un proyecto o me equivoqué, perdón, de proyecto, es decir, que si la tarea no iba en el proyecto C, dice, la opción que tengo es de cambiarle de proyecto. Supongamos que la tarea I no iba en el proyecto C, iba en el proyecto B. Entonces, ¿cuál es la mecánica para hacerlo? Lo único que tengo que hacer es seleccionar, del seleccionador, revisar qué proyecto donde lo voy a dirigir, por ejemplo, el proyecto B, y presionar cambiar proyecto. Entonces, presiono el botón, me va a decir, me pregunta si estoy seguro de que voy a cambiar una tarea, más bien pasar de una tarea, pasar la tarea al proyecto nuevo. Digo que ok, y listo. Entonces desaparece de la información de aquí. Recordemos que la tabla tenía la información del proyecto C. Entonces para ver la tarea que hemos cambiado, nos vamos al proyecto B a la que cambiamos, le presionamos filtrar y va a aparecer la tarea ahí automáticamente. ¿Okay? Entonces, estos son los mecanismos si en un momento dado sucede algún error dentro para la creación de la tarea. Entonces ya vimos la creación del proyecto, se hace a través de aquí, en resumen, generamos un proyecto, agregamos el proyecto, llenamos el formulario, si en un momento dado nos equivocamos, editamos el proyecto, llenamos los formularios, editamos el formulario, presionamos el botón editar, al igual que agregar un proyecto, llenamos el formulario, presionamos el botón agregar y definimos las tareas que van a estar asociadas al proyecto. Recordemos que por default esto no nos da la información como lo vimos en el proyecto. Tenemos que seleccionar el proyecto. Por ejemplo, el proyecto A, presionamos el botón filtrar, aparecen nuestras tareas. Recordemos que podemos agregar una tarea al proyecto. Aquí definimos para qué proyecto va a ser, la tarea, la descripción, el colaborador, la prioridad, la fecha inicial, final y agregamos. Si nos equivocamos, seleccionamos un registro y presionamos el botón editar tarea. Llenamos la información que necesitamos, pues cambiamos la información que se ocupa con colaborador, la prioridad, etcétera, y presionamos el botón editar y listo. Como les comentaba, si yo me equivoqué de proyecto a la tarea, lo único que hay que hacer es utilizar, por ejemplo, vamos a pasar el proyecto B que teníamos, podemos filtrar, y por ejemplo la tarea I lo vamos a pasar al proyecto C. Entonces seleccionamos, ponemos proyecto C, cambiar de proyecto, decimos que estamos seguros y listo. Entonces si vamos a filtramos y listo, aquí aparece la tarea. Entonces esas son las acciones dentro del portal para lo que son de proyectos y tareas. Entonces, ¿qué más podemos hacer dentro de nuestro portal?
podemos generar las áreas, que nada más es más que nada las áreas en las que vamos a agrupar nuestros colaboradores. Como les comenté, puede ser por sucursal, por departamento, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer nada más es muy sencillo, es nada más agarrar, agregar la tarea, ponemos, por ejemplo, subdepto 1, ponemos el nombre, la ubicación de nuestro área, y ponemos el botón agregar y listo, ¿sí? Entonces, esta información, como es un simple agrupador nada más, entonces si me equivoqué, lo único que hay que hacer es seleccionar el registro y lo eliminamos, es todo. Supongamos que me voy a eliminar el área 1, que esto no, le decimos que esto no va aquí, lo eliminamos. Seguro de eliminarle el área seleccionado, nos dice que sí, nos pregunta que si estamos seguros de borrar el registro, le damos OK y se elimina el registro. Y eso es lo que se hace en la mecánica de las áreas. Entonces, ¿qué otra más podemos hacer? Podemos hacer los colaboradores, que son aquí donde vamos a registrar nuestros colaboradores. Le vamos a dar un perfil y este perfil va a depender de más bien, según el perfil que tenga el usuario, son las acciones que van a tener dentro de la aplicación móvil. Por el momento existen dos acciones, que es crear el proyecto, perdón, es definir la tarea y asignar la tarea. También creación del proyecto, que es aquí dentro del portal web. Pero en la aplicación móvil es así, yo me asignan los proyectos, bueno, depende del perfil, puedo yo generar una tarea y asignar la tarea. ¿Okay? Bueno, entonces las acciones que se hace para generar el nuevo colaborador o el nuevo usuario, lo que vamos a hacer es el siguiente. Para crearlo, pulsamos el botón agregar colaborador, llenamos el formulario. Por ejemplo, vamos a llenar nuestro formulario, supongamos que vamos a dar de alta a Bernardo Martínez. Definimos su puesto, aquí es abierto, puede ser cualquier, es abierto, puede ser cualquier formato. Supongamos que Bernardo es nuestro supervisor de obras, supongamos, ¿no? Definimos un perfil. El perfil de director es aquel perfil que dentro de la aplicación móvil va a tener acceso a todos los proyectos definidos dentro del sistema. Es decir, él va a poder entrar, va a revisar el porcentaje de los proyectos, sus avances, sus seguimientos, en un momento dado poder levantar, dar de alta las tareas y en un momento dado también poder asignar una tarea a un cierto operativo o un cierto colaborador con perfil de operativo. Entonces, el director ve todos los proyectos. El supervisor es parecido al director, a diferencia que el supervisor va a tener solo sus proyectos asignados. Como vimos en el proyecto, para agregar un proyecto se le asigna un líder. Entonces, este líder tiene el perfil de supervisor. Entonces, el supervisor va a ser encargado de, desde sus proyectos que tiene coordinado, que tiene a su cargo, perdón, generar tareas y asignar esas tareas a sus colaboradores. El perfil de operativo lo único que hace es recibir su tarea y ejecutarla. Él no puede generar nuevas tareas, sin embargo puede hacer un seguimiento de esas tareas en la aplicación móvil. Él va a registrar algún comentario, algún archivo, etc. Entonces el perfil de operativo se encarga, como les comento, se encarga de ejecutar esa tarea y darle un seguimiento a esa tarea. Es donde se va a dar el registro de el nivel, cómo va la tarea y qué tan completada está esa tarea. Entonces, supongamos que es nuestro nuevo colaborador, le vamos a dar el perfil de supervisor. ¿Sí? Y de aquí es donde entra en juego el área. ¿Sí? Entonces aquí lo único que hacemos, supongamos que es el departamento 1, ahí vamos a meter a nuestro supervisor de obras y definimos su usuario y password para ingresar a la aplicación móvil. Por ejemplo, le vamos a poner B Martínez y utilizamos la contraseña
ABC123. Una vez que tenemos ya llenado el formulario, lo que hacemos es nada más es agregar al nuevo usuario. Nos va a avisar el sistema que hemos agregado exitosamente al colaborador. Entonces aquí está nuestro listado de usuarios o colaboradores. ¿Qué más podemos hacer? Pues es editar un colaborador. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar un colaborador de esta forma. Seleccionamos, presionamos el botón editar colaborador, nos muestra, parecido al formulario anterior, podemos cambiar el nombre de colaborador, en un momento dado cambiar esta información de puesto, podemos definir de nuevo su perfil, supongamos que este Sergio Antonio Olivares va a ser, por ejemplo, operativo, ya no va a ser directivo. Le podemos cambiar el área, supongamos que nos vamos al depto 1 y le ponemos editar. Entonces al editarlo, se edita, nos dice en el sistema que ya el colaborador fue editado, por ejemplo, Sergio Antonio Olivares Cruz, ya tiene un perfil de operativo, pertenece al departamento 1. Lo único que no se puede editar es el nombre de usuario para permanecer la regla de negocio dentro del sistema. Otra cosa que podemos hacer es seleccionar, al igual que editar el colaborador, podemos agregar una fotografía. Entonces, por ejemplo, seleccionamos una fotografía, vamos a imágenes, seleccionamos una imagen, le damos a abrir y listo, y le damos a agregar. ¿Sí? El sistema no refleja dentro del portal web la imagen. Esta imagen va a servir para la aplicación móvil. Hay unas acciones en las cuales se necesita la fotografía y va a poder, ahí es donde se va a reflejar la fotografía del usuario que se está subiendo. Otra cosa que podemos hacer es del colaborador es cambiar la contraseña. Entonces, igual que las demás acciones, seleccionamos el colaborador, supongamos que a Bernardo le vamos a cambiar la contraseña, seleccionamos a Bernardo, presionamos el botón cambiar contraseña, nos abre la ventana del formulario, ponemos su nueva contraseña y le damos cambiar. Y listo. Entonces, estas son las acciones que se hacen dentro de los colaboradores. Es agregar el colaborador, editar el colaborador, agregar una fotografía y cambiar la contraseña. Entonces, esas son las acciones principales que se hacen dentro del portal. Esto, por ejemplo, la generación de los proyectos y de las tareas se hacen a través del portal y dentro de la aplicación móvil se va a llevar el seguimiento de esa información de proyectos y se va a dar el seguimiento de esa información de tareas. Entonces, ese es por el momento el video tutorial. Espero que les haya servido. Les recuerdo que en el portal web, como resumen, generamos proyectos, generamos tareas, podemos dar de alta las áreas y generar colaboradores. Pues es todo. Espero que les haya que les haya servido el video tutorial. Muchas gracias.